Bendiciones para todos los hermanos en Cristo Jesús y los amigos que ven este canal en defensa de la fe. Pastor Herminio López Monteros, servidor de ustedes. Deseo muchas bendiciones para todos. En esta ocasión vamos a comentar sobre la conversación de dos personajes en un video titulado "En la Biblia misma se refuta al protestantismo". Estos personajes son Julio Coronado y José Plasencia, en donde ellos en su presentación, cuando cada uno de ellos presenta en este video y en otro anterior, cuando presentan sus testimonios de conversión, ambos hablan de que para que ellos se hayan hecho protestantes o evangélicos, Julio Coronado dice que nació en un hogar cristiano, protestante, evangélico, su familia toda, su padre, su madre, pentecostales de las Asambleas de Dios, tiene muchos familiares, pastores, y cuando él narra su testimonio de su pasado, narra con muchos sentimientos, casi a punto de derramar las lágrimas del amor de su madre, de su mamacita, cómo ellos le sembraron el amor a Dios, el amor a Cristo en su corazón y el amor a la palabra de Dios. Pero ahora, en su conversión al catolicismo, ahora el amor a Dios para él parece que se hubiera empequeñecido, minimizado, porque ahora el amor de Dios o el amor de él se ha profundizado más en el amor a la Santa Iglesia Católica Romana. Como también José Plasencia, según él nació católico, pero siendo joven andaba en el mundo sin Cristo, sin Dios, sin una esperanza, pero fue un evangélico pentecostal el que siempre le habló de Cristo, siempre le habló de Cristo, y de ahí pasó a una iglesia bautista, en donde él se hizo miembro, se hizo parte de la iglesia bautista fundamental, independiente, como también se preparó o llegó a dirigir un instituto bíblico, sin duda, a ser un instituto donde se preparan personas para el ministerio del Evangelio, para la predicación, para el pastorado. Y incluso llegó a ser, dice él, pastor. En esta experiencia de ser bautista, llegó a ser miembro de una iglesia fundamental, bautista, independiente, y alcanzó hasta el nivel de llegar a ser pastor. Así que él estuvo muchos años, Plasencia, trabajando y participando en una iglesia bautista. Julio Coronado dice que 35 años fue pentecostal, pero ahora
En la conversación que tienen ambos en este video, titulado "En la Biblia misma se refuta el protestantismo", se critica o hablan del texto que identifica al mundo protestante evangélico, porque el mundo evangélico protestante sustenta su fe en la Biblia y nada más. No así como el catolicismo romano, que sustenta la Biblia, que sustenta su fe en la Biblia, en la santa tradición y en el magisterio de la Iglesia. Y el pasaje clásico, dijo él, Julio Coronado, es Timoteo 3, 16 al 17. De ahí parte para empezar su charla o su tema. Y el versículo dice así, voy a leer especialmente el versículo 16, que es el versículo clásico según él. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y dice este personaje de Julio Coronado, suena muy romántico, así que no es muy romántico. Suena muy romántico, pero no es romántico entonces, según él. Muy, muy bonito, pero entonces no es muy, muy bonito. Suena muy bien, pues entonces no es muy bien, según él. Suena como algo lleno del Espíritu Santo. Pero resulta que aunque dice que suena como algo lleno del Espíritu Santo, entonces no está lleno del Espíritu Santo esto. Porque luego agrega, no se trata de cómo suenen, no se trata de eso, sino que se trata de lo que realmente está diciendo la palabra de Dios. Se trata, dice, de lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra de Dios cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra? Pero él dice que no se trata de eso, sino que se trata de lo que realmente está diciendo la palabra de Dios. Entonces él está diciendo entonces, él está afirmando entonces que ese versículo que dice que la escritura toda es inspirada por Dios, pues resulta que no está inspirada por Dios, porque no dice lo que está diciendo, según él. Luego dice, es útil para enseñar, pero no está diciendo eso, según él. No está diciendo, tampoco dice, en verdad nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, pero que no dice que solo la escritura. Que la escritura no es inspirada por Dios, que no es útil para enseñar, que no es útil para redarguir, que no es útil para corregir, pero que no es útil para instruir en justicia. Dice eso, pero no lo dice. Según Julio Coronado, un expentecostal de 35 años, diciendo al mundo que la Biblia dice lo que no dice. Le voy a hacer una pregunta, ¿en verdad nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios? Luego dice, pero no dice que solo la escritura.
Oh, entonces él está diciendo, dando a entender aquí, que como no dice solo la Escritura, entonces quiere decir, él está diciendo o queriendo decir que también el concilio de Nicea fue inspirado por Dios, que el concilio de Trento fue inspirado por Dios, que el concilio Vaticano I fue inspirado por Dios, que el concilio Vaticano II fue inspirado por Dios. Como él dice que no dice solo la Escritura, entonces él está diciendo que también los libros del Ramayana también son inspirados, que los poemas del Mahabharata también son inspirados. Como él dice que no solo la Escritura, pues entonces también está diciendo que los libros, si es que escribió Siddhartha Gautama Buda libros, entonces esos también están inspirados por Dios, ¿no? En verdad no dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, pero no dice que solo la Escritura. ¿Qué es lo que realmente quiere decir entonces? ¿A dónde lleva? Él tiene ciertos intereses, tienen aquí tanto Julio como José Plasencia, querer reafirmar, querer sostener, defender, para hacer al hombre creer esto. Ellos llegan a este extremo de negar que la palabra de Dios dice, o que la palabra de Dios no dice lo que está diciendo. En verdad nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, pero no dice que solo la Escritura. Bien, vamos a explicar primero, porque seguramente en esto que está diciendo él, es donde José Plasencia, como decimos aquí en México, le sigue la corriente, le da por su lado, todo se lo va confirmando, reafirmando, con movimientos de la cabeza, con palabras y a veces hasta citando versículos, ¿no? Bueno, la finalidad que llevan es la siguiente: sostener o es querer establecer supuestamente con la Biblia la institución política religiosa que es la Iglesia Católica Romana. Sostener la llamada Santa Tradición, unirla, conectarla con lo que ellos llaman tradición apostólica, para tener sustento, fundamento, de que ellos están en la verdad, y así sostener todas sus prácticas y todas sus enseñanzas totalmente equivocadas. Luego dicen que Jesús, todas sus enseñanzas, él no las transmitió por carta. Primero, quiero probar los errores de estos dos personajes, en este caso, más de Julio Coronado, porque él es el que está presentando esto. El otro lo está confirmando, José Plasencia. Cuando Pablo dice toda la Escritura,
hay que pensar, primero, preguntarnos, ¿a qué escritura se refiere Pablo cuando dice toda la escritura? Para tener una idea de eso, hay que saber que Pablo dice en la carta a los romanos, en la Biblia, yo soy hebreo de hebreos, judío de judíos, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, fariseo, celoso porque perseguía a la iglesia. Así que cuando el apóstol Pablo dice a Timoteo toda la escritura, se refiere a todos los libros del Antiguo Testamento que son reconocidos por los judíos. A eso se refiere. En el versículo 15 de este mismo capítulo 3 de 2 de Timoteo, le dice en esta carta, desde el 14 voy a leer, dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Entonces, cuando Pablo dice toda la escritura, se refiere a lo que los judíos llaman la Tanaj, la que dividen en tres partes, en la ley, en los libros de sabiduría y en los profetas. Enseñanza que todo niño recibía desde muy pequeño por sus padres. Seguramente Timoteo no pudo haberlo recibido de su papá, porque su papá era gentil, pero sí lo recibió de su abuela y de su madre Eunice, porque en el primer capítulo, en el versículo 5, le dice Timoteo, Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así que los judíos, en este caso la madre de Timoteo, le transmitió las enseñanzas de las Escrituras y del Antiguo Testamento, y cuando ellas se convirtieron a Cristo, entonces le transmitieron las enseñanzas cristianas. Esto es, entonces, cuando lo que Pablo dice, la Escritura solo se refiere a los libros reconocidos con inspiración divina por los judíos. Pablo, como dice, celoso de la ley, celoso de la palabra de Dios, él no podía hablar ni incluir a los libros llamados deuterocanónicos por la Iglesia Católica, en donde hay muchos errores y contradicciones. Y Pablo, que era un conocedor de la ley, conocedor de las Escrituras, de todo el Antiguo Testamento, no podía considerar en la Biblia como parte de ella a los libros, a los 7 libros llamados deuterocanónicos. Por ejemplo, él no podía aceptar lo que en el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 12, versículo 43, se dice que Judas Macabeo envió una colecta de 12,000 dracmas de plata a Jerusalén a fin de que se ofrezca un sacrificio por los pecados de estos difuntos. Pablo no podía reconocer como escritura sagrada esta. Se sabe que estos libros apócrifos fueron escritos en la época intertestamentaria, en un tiempo de aproximadamente 400 años
del profeta Malaquías a la aparición de Juan el Bautista en el Evangelio de Mateo. En ese tiempo se escribió esos libros apócrifos. Y en ese tiempo no había profeta de Dios. Entonces estos hombres no hablaron inspiradamente. Y en sus escritos es totalmente claro y notorio que no hay inspiración divina en ellos. Y esto no lo podía aceptar el apóstol Pablo. Como también el mismo autor de Macabeos pide en el capítulo 15, versículo 39, se le disimule la falta si es que hay un error. No. Los escritores de la Biblia no pidieron disculpa. Los profetas dijeron, vino a mí palabra de Dios. Fue palabra de Dios al profeta fulano. Así dice la Biblia. Ellos no están pidiendo disculpas si es que se equivocaron. Porque el autor es Dios y los escritores son ellos. Aquí el escritor también es autor de los escritores de estos libros llamados deuterocanónicos. En Tobías 4, versículo 11, dice, por cuanto la limosna libra de todos los pecados y de la muerte eterna, no dejará caer el alma en las tinieblas del infierno. Tobías 4, 11. Pablo no podía aceptar esto, porque él dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Tobías 6:8, un ángel le dice a Tobías que con el humo del corazón de un pez puesto sobre sus brazos ahuyentará a los demonios. Esto es hechicería. Está condenado en Deuteronomio 18, 10 al 14. Hay mucha gente que acostumbra a quemar chile, porque con la picazón del chile, el humo que sale, se van los malos espíritus, las malas vibras, dicen. Esto es hechicería, señores. Pablo no podía hablar de estos libros. En Judith 1, versículo 2 al 3, hay un error histórico, donde en vez de decir que es rey de Babilonia, dice que es rey de Asiria. Entonces Pablo no podía hablar ni tomar en cuenta estos libros llamados deuterocanónicos como libros inspirados divinamente. Y cuando dice toda la escritura se refiere a los libros que ellos como judíos reconocen como inspirados por Dios, y especialmente el apóstol Pablo. Veamos pues cómo dicen estos señores, que suena muy romántico, pero no es romántico. Muy, muy bonito, pero no es bonito. Muy bien, pero no es muy bien. Suena como algo lleno del Espíritu. ¡Qué tristeza! Jesús mismo dijo, mi palabra es espíritu y es vida. ¿Cómo va a decir esta terrible blasfemia estas personas? ¿Cómo van a decir que la Biblia no dice lo que está diciendo? Jesús, todas sus enseñanzas, Él no las transmitió por carta. Por supuesto, señores, nadie, ningún cristiano verdadero niega que la enseñanza y la predicación de Jesús siempre fue a través de la palabra. Eso que se llama transmisión oral, información verbal. No la transmitió por carta. Entonces es una ridiculez
cuando Julio Plasencia dice, hey, tú, Felipe, Bartolomé, ustedes van a ser mis secretarios, como si el pueblo evangélico ignorara de estas cosas. Dice, antes de las Escrituras llegó a nosotros la salvación de viva voz. Señores, hay que ubicarse en el tiempo. A los primeros cristianos, a los primeros convertidos, tanto judíos como gentiles, les llegó el mensaje de la salvación a través de la palabra, mientras no estaban escritos los evangelios ni las cartas apostólicas. Nadie niega, ningún verdadero cristiano niega que los apóstoles hayan predicado, hayan enseñado, y que algunas de sus enseñanzas no se escribieron. Porque no nada más fue Pedro, Pablo, Santiago, Lucas, Mateo, Marcos, Juan, los únicos que predicaron la palabra de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, toda potestad me da en la tierra, por tanto, id y predicad, id y hacer discípulos a las naciones, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Por supuesto que fue por transmisión oral, la predicación, pero ellos, los que fueron fieles al Señor, todos los apóstoles, tuvieron que enseñar lo que Jesús les había enseñado, porque así lo dice en Mateo capítulo 18, versículos 19-20. Bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enseñándoles todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo pues, señores, es que hablan de esta manera tan pobre, tan falto de inteligencia? Antes de la Escritura llegó a nosotros la salvación de viva voz. Primero quiero decirles que a los que le llegó de viva voz y no había Escritura fueron los primeros conversos, los primeros cristianos en el tiempo de Cristo y en el tiempo de los apóstoles, cuando Pedro predicó, cuando Pablo predicó. Primero lo escucharon a través de la palabra, que eso es lo que llaman ustedes, los católicos romanos, santa tradición. Pero si vemos en la Biblia, ¿qué es lo que se llama, qué es lo que Cristo le llama tradición? Resulta que hasta en eso, señores, están ustedes totalmente equivocados. Miren, en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo casi desde el principio en adelante, dice así el versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a estas. Eso que dice Jesús habéis transmitido, eso se llama transmisión oral, pero lo que Jesús le llama tradición es aquella enseñanza que ellos practicaban. Esto es a la práctica, el lavar las manos, el lavar los trastos, para no contaminarse. Esa práctica que pasaba de generación a generación es lo que Jesús le llama transmisión en este capítulo 7. Pero ustedes, en el afán de defender la información que han dado al mundo católico romano, le llaman tradición a la información que dieron los antepasados en la Biblia, contrario a lo que Jesús está diciendo en este versículo 13.
del capítulo 7 de Marcos. Tenemos también la segunda carta a los tesalonicenses, se los voy a leer. Segunda carta a los tesalonicenses, versículo 2, 5 y 15. Dice, ¿no os acordabais que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Qué es esto? Todo lo que viene desde el primer versículo del capítulo 2 hasta llegar al 5. Ya Pablo se los había enseñado de palabra en ocasión anterior. Eso es lo que ustedes llaman tradición. Eso es información verbal. Eso es transmisión oral, señores. Y ahora Pablo ya lo está haciendo por carta. Cuando se empieza a establecer la información por carta de lo que ya se ha enseñado, la información oral queda a un lado, porque ahora queda establecido lo que está escrito. Todo lo que los predicadores o discípulos de apóstoles predicaron y no se escribió, todo lo que ellos dijeron, inspirados por el Espíritu Santo, es correcto, es aceptable, es de acuerdo a la palabra de Dios, mientras no contradiga la palabra de Dios, como en el caso de lo que está diciendo aquí Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y ahora el versículo 15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Nadie está diciendo que lo que los discípulos hablaron y no se escribió no es inspirado divinamente. Nadie está condenando eso. Entonces, hay una sugerente acusación, hay una sugerencia de acusación en las palabras de ustedes, señores. Antes de que la Escritura llegara, llegó a nosotros la salvación de viva voz. No, Señor, a ti no te llegó Julio Coronado, ni a José Plasencia de viva voz. Cierto, alguien te habló, pero el que te habló se sustentó en la palabra de Dios, el que les habló. Como también el cubano que dialoga en otro video con José Plasencia, él dice, ningún católico me habló, fueron los evangélicos los que me hablaron, y me hice pentecostal, pero ahora he regresado a casa porque aquí me enamoré y aquí me casé en México y ahora soy católico. Qué raro, ¿no? Qué tristeza, qué pena. ¿No piensan ustedes en lo que dicen? En lo que están hablando, que los evangélicos, los protestantes les hablaron a ustedes del amor de Dios, de la palabra de Dios. Julio casi está a punto de derramar lágrimas cuando está dando su testimonio de cómo su madre le sembró el amor a la palabra de Dios, el amor a Cristo, pero ahora el amor es a la iglesia. ¡Qué bárbaro! ¿En dónde queda eso de solo la Biblia? Precisamente en ese versículo que dice, toda la Escritura es inspirada divinamente. Cuando los discípulos predicaron, siempre citaron las Sagradas Escrituras. Pero esas Sagradas Escrituras no eran los libros apócrifos que están en esta Biblia católica del sacerdote Torres Amat. Aquí están los libros apócrifos. Aquí están los versículos que leí en un principio, que son puras contradicciones
contrarias a la palabra de Dios. ¿Cómo es eso que un ángel aconseja realizar hechicería cuando Dios castigó a Saúl por consultar a la pitonisa de Endor, la mujer que tenía la práctica de la llamada consulta de los muertos? ¿En dónde queda eso de solo la Biblia? Pues ahí cuando dice Pablo eso está diciendo, porque él no está citando y él no va a aceptar lo que dicen los poetas, lo que dicen los filósofos. Él no está hablando de Platón, de Aristóteles, de Sófocles, de los filósofos del pasado, antes de Cristo ni después de Cristo. Él está hablando de lo que los judíos conocen como la Tanaj. Por eso Pablo dice toda la Escritura. Si yo tengo toda la Escritura que me inspira, que me enseña cómo debo vivir como un verdadero cristiano, ¿para qué quiero más? Juan 17:17 dice, señores, escuchen bien, Señor, Padre, dice Jesús en la oración, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo está eso que dice este señor? Este Julio Coronado. Y el otro José Plasencia, con tanto conocimiento que ha dado por los años que tiene, primero con los pentecostales, luego con los bautistas y ahora con la Iglesia Católica, ¿cómo va a sentar con movimientos físicos, moviendo la cabeza, como bueno lo que dice Julio Coronado cuando dice que la palabra de Dios no está diciendo lo que dice? Este versículo es ambiguo, este otro versículo es ambiguo, este otro versículo es ambiguo. ¿Eso qué quiere decir? Que no está diciendo lo que dice. Miren en lo que están cayendo, señores, Julio Plasencia y José Plasencia y Julio Coronado, miren lo que está cayendo. Ustedes están diciendo que Dios es como la chimostrufia, esa mujer de la comedia mexicana que le dicen la chimostrufia. Ella dice, cuando yo digo una cosa, digo otra. Entonces ustedes están diciendo que Dios no dice lo que dice, sino que está diciendo otra cosa. Respeto, Señor, a la palabra de Dios, a Dios mismo. No sean blasfemos. Ubíquense en el tiempo, señores. ¿Con qué cara le voy a decir a Pedro, muéstrame la Biblia? ¿Con qué cara le voy a decir a Pablo, muéstrame en la Biblia que los borrachos no entrarán al reino de los cielos? Dios dio a todos los hombres conciencia, capacidad de conciencia. El apóstol Pablo dice, si tu conciencia te acusare, mayor es Dios que tu conciencia. Julio Coronado debe saber que en el Evangelio de Lucas, los hombres le preguntaron a Juan el Bautista cuando estaba bautizando, les dijo así el evangelista Juan, y la gente le preguntaba, diciendo, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis a nadie, y contentaos con vuestro salario. Por eso la predicación de Juan el Bautista, para que los bautizara, tenían primero que arrepentirse y creer en Jesucristo. Y arrepentirse significa una acción de la conciencia, una acción del espíritu del hombre, reconociendo su mala vida
reconociendo su pecado, su maldad. Más claro, leamos la Biblia, señores. Por eso, como estaban muchos cristianos no tomando en cuenta el cambio de la vida que debía haber, no tomando en cuenta que el cuerpo humano es la habitación del Espíritu Santo del que ha creído en Cristo Jesús, del humano que ha creído en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo tiene que hacer algunas aclaraciones. No sabemos si ya lo había dicho antes, pero ahora en su carta a los Corintios dice: no erréis, porque los injustos no entrarán al reino de los cielos, y los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Debe bastarte con esta presencia en que Juan el Bautista está pidiendo un cambio de vida a los que querían bautizarse, arrepentimiento y fe. El arrepentimiento es una acción de la conciencia, y los frutos del arrepentimiento que él está exigiendo son las acciones llevadas productos de la presión de la conciencia. Vamos a ver qué nos dice, qué nos sigue diciendo Coronado. ¿Cómo hicieron los primeros cristianos, los de la iglesia primitiva? Vamos a ver qué nos dice el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 10. Dice de la siguiente manera: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Capítulo 11, versículo 26, nos dice lo siguiente: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Enseñaron a mucha gente a través de la palabra, a través de la transmisión oral. Estuvieron enseñando a mucha gente, y Dios, a través de su Santo Espíritu, iluminaba la mente de los cristianos para que tuvieran fe en la palabra de Dios, en lo que les enseñaban los apóstoles, los discípulos, para estar en la verdad, para estar en la verdad. Escucha bien: para estar en la verdad. ¿Cuál era la verdad? ¿Cuál es la verdad? Vamos a ver qué nos dice Efesios, capítulo 11, versículo 6, perdón. Hechos. ¿Cómo hicieron para estar en la verdad? Y entonces dicen ellos: confiaron en la santa tradición. Los señores confiaron en la enseñanza que los apóstoles les daban a ellos. Confiaron, tuvieron fe para estar en la verdad. ¿Y cuál era la verdad? La verdad no era la tradición, es decir, la transmisión oral, a lo que ustedes llaman tradición, santa tradición. Tuvieron fe. La carta a los Hebreos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué tuvo de
pastor amigo de la familia, ¿por qué solo la Biblia? Porque la Biblia no miente, señores, la Biblia no se equivoca. Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad, y si la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada divinamente, yo creo que eso es verdad. Porque Pablo no se podía referir a otro libro, sino exclusivamente a lo que ellos conocían como la palabra de Dios. La palabra de Dios no miente. Otro argumento es lo que está en 1 Corintios 4:6. 1 Corintios 4:6. Dice así: pero este hermano lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por caso de uno os envanezca unos contra otros. Tenemos que recordar que seguramente Pablo aquí tiene una referencia a lo que está escrito en el Antiguo Testamento, y que eso debía de servirles de guía y de inspiración, porque en ella se guiaron. Cristo mismo citó a la ley y a las escrituras. En Lucas capítulo 16, Jesús dice que Abraham le dijo al rico allá en el Hades, tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían la Biblia, que la leyeran. Y por eso dijo Jesús, escudriñad las escrituras, porque en ella os parece a vosotros que tenéis la vida eterna. En ella está, en las escrituras está el secreto, la enseñanza. Es cuestión de leerla. Nicodemo mismo no entendía el asunto, la enseñanza, la doctrina del nuevo nacimiento. Por eso Jesús lo remitió al Antiguo Testamento. Segunda de Corintios 3:16, toda la escritura es inspirada divinamente. ¿Por qué no dice cuál escritura? No dice de dónde a dónde. Precisamente esa es la intención de ellos. Porque más adelante vemos cómo habla desde antes, un poquito antes. Ya José Plasencia está usando la palabra fundamento. Y aquí no sabríamos. Creo que eso que estás diciendo es muy importante, porque si nomás tuviéramos la Biblia, dice Plasencia, entonces no sabríamos cuántos libros son escritura. A eso iban, a eso van. Querer sostener que los libros deuterocanónicos o apócrifos son libros inspirados por Dios, y como ellos en su santa tradición lo han enseñado, pues eso quieren defender. Por eso Plasencia dice, ¿cuántos libros son? ¿27, 37, 47? Son 73 libros, dice. Oh. Ahí le añaden los libros apócrifos, llamados deuterocanónicos o de segunda inspiración, los libros que ya cité, los versículos en donde muestran que no tienen inspiración divina. Ese es el esfuerzo que ellos hacen. Gracias a Dios que tenemos una iglesia, esa es la intención. Se necesita una autoridad inspirada por Dios. ¿Inspirada por Dios? Los únicos que hablaron inspirados por el Espíritu Santo fueron los escritores de la Sagrada Escritura. Y claro, esta autoridad inspirada por Dios es sin duda la Iglesia Católica Romana. Los dos versículos no resuelven nada, ¿ya ven? Los dos versículos no resuelven nada. Otro pasaje que me enseñaron,
Primera de Corintios 14, 37. Dice, vamos a ver qué dice Primera de Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Sencillo. Aquí lo que está diciendo es que sí, nos creemos profetas al estilo neotestamentario, como lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Si se cree profeta o sencillamente un hombre realmente cristiano o espiritual, Pablo divide a los hombres en hombre carnal, hombre animal y hombre espiritual. El hombre espiritual es el hombre que vive la fe en Cristo Jesús y que vive la vida cristiana. El hombre carnal es el creyente que vive más en la carne, que lo domina más la carne que el espíritu. Y el hombre animal es el incrédulo, el que no cree en la palabra de Dios, que dice lo que dice, sino que son versículos ambiguos. O sea, que dice lo que no dice, como la chimostrufia. Aquí, el que cree que es espiritual, que vive el Espíritu del Señor, tiene que creer todo lo que Pablo aquí ha enseñado en este pasaje del capítulo 14 y versículo 13, en el desorden que tenían los corintios cuando ellos presumían de que hablaban en lenguas. Este versículo que está citando aquí, el 37 de la primera carta a los Corintios capítulo 14, no es más que, digamos, el reclamo del apóstol Pablo a los corintios, que si son cristianos, acepten lo que él les está diciendo que hagan, y que no hagan lo que no deben hacer porque está mal hecho. Eso es lo que dice este versículo. Y si un pastor, porque no supo decirte lo correcto, Julio Coronado, vas a acusar a todo el mundo evangélico de ignorante, de que no tiene la visión completa, nomás ve un pedacito, como el que está miope. ¿Dónde está lo que predicó Santiago? Pues aunque no esté lo que él predicó, si predicó inspirado divinamente, yo no tengo por qué andar buscando lo que no predicó, porque nunca lo voy a encontrar. Preocúpate por lo que él escribió. Preocúpense los dos, Plasencia y Julio Coronado, por lo que escribió, no por lo que no escribió. Porque nadie sabe lo que no se escribió de la predicación de Santiago y de todos los apóstoles. Pero lo que se escribió es suficiente. Ellos usaron el Antiguo Testamento. Ahora nos dejaron sus cartas y nos advirtieron incluso que pronto entrarían hombres que añadirían enseñanzas de demonios a la enseñanza de la palabra de Dios. Ellos lo advirtieron ya desde la presencia de ellos, la presencia misma de los apóstoles. Ya había personas enseñando doctrinas equivocadas, creyendo, como los que creían que ya la revolución ya había pasado. Que porque le dijo uno que todo lo que hizo la iglesia primitiva está en los hechos de los apóstoles, por la ignorancia de uno vas a acusar a todo el mundo evangélico. Por favor, estás en el mismo nivel que él, o quizá peor tú, Julio Coronado. Pero miren la herejía. Dice dice, primer pilar fundamental de nuestra fe es la tradición.
Pues a eso iban. Qué pena, qué vergüenza decir que su pilar de fe es lo que no se escribió. ¿Cómo? Si no sabe lo que se escribió, ¿cómo ese es su pilar? Nuestro primer pilar fundamental de nuestra fe es la tradición, dice Julio Coronado, pero ya mucho antes José Plasencia estaba usando la palabra fundamento, y al final cae en el hoyo, en el barranco, Julio Coronado, y ahora dice nuestro primer pilar fundamental. Quiero decirte, Julio Coronado, quiero decirte, José Plasencia, que en la Biblia nunca se le llama fundamento de la fe a la iglesia, nunca, y menos a tu iglesia. Porque cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo y le dice cómo debes portarte en la iglesia que es la casa de Dios, se le escribe a la ciudad de Éfeso, porque ahí estaba, a la iglesia de Éfeso. No le escribe a una iglesia universal, porque no existía la tal iglesia universal como existe desde el punto de vista católico romano. De que existe la iglesia universal, sí existe, pero no la iglesia católica romana. Esa no es la iglesia de Cristo que ustedes quieren arrancar de ese versículo donde Pablo le habla a Timoteo. Él estaba en Efeso y a la iglesia de Éfeso le estaba diciendo, si Timoteo hubiera estado en la iglesia de Esmirna, le diría lo mismo a Timoteo, como debes portarte en la iglesia que es la casa de Dios. Si estuviera en la iglesia de Filadelfia, lo mismo le diría. Dice, todo lo que hizo la iglesia primitiva, nuestro primer pilar fundamental de nuestra fe es la tradición. No, señores, yo les voy a leer la Biblia para que no se anden equivocando terriblemente. Miren lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 10 y 11. En la Biblia no se le llama fundamento de la fe a ninguna institución, y menos a una institución política religiosa como es la Iglesia Católica Romana. Es una institución política religiosa, política. Y nunca, ni Cristo mismo le llama a su iglesia fundamento de la fe. No, señores. Dice el versículo 10, conforme a la gracia que Dios me ha dado, del capítulo 3 de primera carta a los Corintios, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No dice la Iglesia Católica, señores. Ahora veamos lo que nos dice la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la Iglesia Católica Romana. No, señores. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. El fundamento es Cristo. ¿Cómo está eso? Tantos años, 35 años, Julio Coronado, de pentecostal, y no saber que Cristo es el fundamento de la iglesia. Y ahora sales tú con que no es Cristo, sino es la iglesia el fundamento.
lo que se habló pero no se sabe y lo que se sabe. Aunque ya lo dije, lo voy a repetir, Mateo 28, 19 al 20. Toda autoridad me es dada, por tanto, id por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Ellos no pudieron enseñar cosas que no les mandó Jesús, y si lo hicieron, si alguien lo hizo mal. Pero por lo que dice aquí en Mateo, yo creo lo que ellos enseñaron, pero que no se escribió, porque cuando ellos escriben, como el apóstol Pablo, en la carta a los tesalonicenses, él escribe y confirma lo que enseñó a través de la transmisión oral, a través de la información verbal. Lo que se habló, pero no se sabe. Lo mismo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, 5 y 15. Lo que él ya había enseñado, ahora lo está confirmando. Ya lo habían oído, ya lo habían escuchado de parte del mismo apóstol Pablo. Así que ahora él escribe, lo pone en una carta, lo que él ya había hablado con ellos en ocasiones anteriores. Así que, señor José Plasencia, señor Julio Coronado, aunque ustedes dicen que la sola escritura no vino de Cristo, yo digo que la sola escritura, la sola fe, sí vino de Jesucristo, sí vino de la Biblia. Es terrible escuchar lo que dijo, es totalmente una blasfemia, una herejía, lo que Julio Coronado en su fanatismo, en su ceguera espiritual, dice, ¿cuál era el fundamento de la verdad? Y cita Timoteo 3:15, primera de Timoteo, lo voy a leer, primera de Timoteo 3:15, dice así, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No, Julio, no, José, la iglesia no es fundamento de la verdad. Aquí dice Pablo en esta carta a Timoteo, que estaba en Éfeso, le dice, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Y en dónde estaba Timoteo? En la iglesia de Éfeso. Él debía saber cómo debe conducirse en esa iglesia. Y el pastor que estaba en Esmirna, en Filadelfia, en las iglesias de los Gálatas, los pastores que estaban ahí, debían saber cómo deben de conducirse en su iglesia, en la iglesia donde estaban puestos. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios viviente? Así que ahora Timoteo va a saber cómo debe conducirse ahí en esa iglesia, en Éfeso. Y luego dice que es la iglesia de Dios, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte. Columna y baluarte. No dice fundamento. Pablo dice, yo como perito arquitecto, en la primera carta a los Corintios capítulo 3, aquí dice, ahora Pablo, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No dice fundamento, señores. ¿Qué es columna? Pues es que sostiene algo. La iglesia debe sostener la verdad que recibió de Cristo, la verdad que recibió de los apóstoles, la verdad que recibió de Pablo, de Pedro. La iglesia, en cada lugar, en cada rincón del mundo que se encuentra una iglesia verdaderamente cristiana,
es responsable, de parte de Dios ella es responsable, porque ella debe sostener la verdad que recibió. Es columna y baluarte de la verdad, defensa de la verdad. No dice fundamento de la verdad. El trabajo de la iglesia no es hacer el fundamento de la verdad, sino ser la defensa y el sostén de la verdad hablada, porque la verdad humanada es Cristo Jesús. Habría muchos textos, versículos que citar para reafirmar esta predicación, esta enseñanza. Pero es triste lo que dice este señor Julio Coronado y que el otro lo acepta. ¿Cuál era el fundamento de la verdad? Y luego dice, aquí se hace a un lado la Biblia y es la iglesia. ¡Qué bárbaro, señores! Hacer a un lado la Biblia, hacer a un lado la palabra de Dios y poner hombres tan cambiantes, tan equivocados y tan errados. Ahí tenemos el problema, señores. Medio mundo católico. Ahora ya no son los protestantes, ya no son los evangélicos quienes dicen que el Papa actual es un falso profeta, es un anticristo. No, son los mismos católicos los que están diciendo ahora. No somos nosotros, son ellos ahora. Los mismos católicos. Y decir que la iglesia es el fundamento de la verdad. Incluso Plasencia critica sobre la división del protestantismo y cita Efesios 4:5. Ya vamos a terminar, señores. Efesios 4:5, donde dice de la siguiente manera, Efesios capítulo 4, versículo 5, dice así: un cuerpo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, una fe, un bautismo. Nosotros, verdaderos evangélicos, tenemos un Señor. Ustedes, los católicos, no tienen un Señor. Tienen muchos señores. Tienen a los santos papas. Y tienen una gran señora, la emperatriz de América, la reina de México y emperatriz de América, y la reina del cielo. Enseñanzas, creencias, tradiciones que no tienen fundamento bíblico. Pero aquí hay que hacer a un lado la Biblia. Hay que hacer a un lado la Biblia. Y hay que poner enfrente a la iglesia. Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece a vosotros que tenéis la vida eterna. Colosenses 2:8, la tradición, señores. Mirad que ninguno se engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Eso es lo que dice la Biblia de la tradición. La ciencia critica sobre la división del protestantismo y cita Efesios 4:5. Un cuerpo y un espíritu. Un Señor, una fe, un bautismo. Nosotros tenemos un solo Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Una fe, es decir, una doctrina, no diferentes doctrinas. Un bautismo. Cuando dice un bautismo, tú dices,
Hay, hay personas que tienen hasta 2, 3 bautismos, se han bautizado 15. No está hablando de eso, Señor. Cuando dice un bautismo, hace muchos años, eso ya lo dije en otro video, yo encontré en la casa de la abuela de mi esposa, hace muchos años, porque ellos fueron, esas mujeres, la familia de la abuela de mi esposa, fueron catequistas. Y ahí encontré un catecismo viejo, pero viejo, puesto por ahí, lo leí, y decía: la Iglesia Católica ha practicado las 3 clases de bautismo: el bautismo de efusión, el bautismo por inmersión, el bautismo por efusión, el que practicó Novaciano, y el bautismo por aspersión. Pues déjame decirte que son bautismos, los 2 últimos son bautismos que no son bautismos. Ahora sí que la palabra no dice lo que está diciendo. Es una corrupción del lenguaje cuando a la aspersión le llaman bautismo. Bautismo es inmersión, etimológicamente hablando, señores. Ustedes son personas que fueron a la escuela, pasaron por la universidad. Baptizo en el griego es inmersión. Y tú, Plasencia, tienes 2 bautismos. Supuestamente, tengo que creer que tienes 2 bautismos. El que tienes como católico y el que tienes cuando te hiciste bautista. Ahora tú tienes un problema, un dilema para ti, Plasencia. ¿Cuál es verdadero bautismo para ti? Sin duda, porque la Iglesia Católica incluso reconoce el bautismo de los evangélicos cuando es hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu problema, tu dilema. ¿Cuál es el bautismo real, verdadero que tienes? Criticas que se hayan bautizado muchas veces, pero Pablo bautizó a 12 hombres que ya estaban bautizados. Pablo bautizó a 12 hombres que estaban bautizados ya por Juan el Bautista. Esto se encuentra en el libro de los Hechos. Lo voy a leer para que lo sepan, para que lo recuerden. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué los bautizó Pablo otra vez? Por la mala doctrina que tenían. Porque se habían bautizado sin haber creído en Cristo Jesús. ¿Cuál es? Responde a tu propio dilema, José Plasencia. Porque el bautismo católico no es bautismo, es rantizo. Rantizo, del griego rantizar. Bien, voy a concluir con lo siguiente. Pienso que Julio Coronado, así como dice que nació en un hogar cristiano, creció y estuvo muchos años, habló con pastores, platicó con pastores. Pienso que él nunca se convirtió a Cristo, porque un cristiano no puede negar la Biblia. Nunca se convirtió verdaderamente a Cristo. Una cosa es estar convencido de la verdad de Cristo y otra cosa es estar convertido a Cristo. De José Plasencia tengo mis dudas.
Tengo mis dudas. No creo que sea realidad como él dice. Que siendo joven, siendo católico, se olvidó de la fe y no conoció su fe y así se hizo evangélico. No lo digo que, no lo afirmo, pero tengo mis dudas. Creo, posiblemente, sea un infiltrado católico. Posiblemente sea un infiltrado católico. Y no me digan que no hay infiltrados. No me lo nieguen. Porque es una realidad, es una forma de cómo trabaja el catolicismo romano para destruir al pueblo evangélico. Cuando tenía 11 años de edad, yo viví la experiencia en la congregación, porque era un niño yo entonces. Cuando era una misión, lo que vino a ser después de la primera iglesia en mi ciudad. Yo viví la infiltración de un hombre enviado por un sacerdote católico para que esta obra se destruyera. Pero gracias a Dios que no se destruyó. Ni se destruyó la obra, ni me destruyó a mí porque me quiso destruir. Usó a este hombre. Y Dios me convirtió en un predicador que tengo 50 años de ministerio pastoral. Ojalá que Dios les dé la oportunidad de arrepentirse de sus grandes pecados. Que Dios les bendiga.